Saludos amantes del motor, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Este ha sido su orden de presentación, pero ¿cuál será su orden en la pista? Ahora que ya los conocemos tenemos que mojarnos, vamos a salir de dudas. Y no será sencillo, porque este año, último del reglamento actual, todo promete estar más apretado que nunca. ¿Queréis grandes cambios? No los encontraréis. Tanto el SF1000 como el RB16 o el W11 dan continuidad a sus propuestas del año pasado. Así que no busquéis grandes revoluciones porque no las hay, pero sí diferentes corrientes, intenciones y apuestas que desgranaremos de forma simplificada a continuación. ¿Recordáis la limpieza en las líneas del SF90? Pretendía ser un monoplaza con muy poco drag, con una filosofía clara de buscar la velocidad en las rectas y se alejaba de querer poblar su zona media de apéndices y numerosos detalles ornamentales. Pues olvidaos completamente de ese Ferrari que solo dominaba en rectas, porque ahora han aprendido la lección y aspiran a ser un poco más Red Bull. Han trabajado más la mitad del monoplaza, en la que ya se puede ver su intención de aumentar carga para no comprometer tanto el paso por curva. El Dashboard incorpora 3 direccionadores de flujo y 2 grandes boomerangs conectan entre sí justo delante del deflector lateral. En esta zona se aprecian también varios direccionadores laterales en el splitter que reorganizan el aire proveniente de la zona delantera para que llegue al pontón y a la parte superior del difusor de manera efectiva. Los pontones son ahora mucho más verticales y estrechos y con una caída similar a la de Red Bull. Sus aletines laterales son de mayor longitud y recuerdan a la forma de avión de los de McLaren. Toda esta zona ha gozado de un amplio trabajo y es, por el momento, la clave de este monoplaza, sin pasar por alto uno de esos detalles que llaman la atención a primera vista, como son esos cuernos en el airbox tan de 2005. Vemos algunos cambios en el capó motor y principalmente el que salta a la vista, un mayor rake, superior al del coche del año pasado. Ese es uno de los riesgos que deciden asumir en este SF1000, en un monoplaza que se ha buscado estrechar y por otra parte también evolucionar completamente el propulsor, según Binotto. La zaga es más compacta para intentar mejorar los niveles de carga aerodinámica. El ala de T ha cambiado y el pilón del endplate que une la parte superior del alerón trasero con la inferior es cada vez más pequeño. Conceptos radicalizados que contrastan con la sencillez de su frontal, donde apenas varían los orificios, ahora un pelín más amplios, y se ha cambiado la capa por un túnel canalizador. En cualquier caso, esta es la zona que más nos invita a pensar que este Ferrari puede que no tenga mucho que ver con el de los Test 2, donde traerían un pack bastante agresivo. ¿Serán ciertas las filtraciones de los ingenieros del equipo que apuntaban a su descontento con los primeros datos recopilados? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Si Ferrari busca con su diseño mejorar en curvas, a Red Bull lo que le preocupa son las rectas, y por eso se han centrado precisamente en el área olvidada por los italianos, el frontal del coche. Hay que entender las peculiaridades de este 2020. No varía el reglamento, pero precisamente por ser uno de los años con menor riesgo de la historia, porque el próximo año todo cambia y si algo no te funciona, borrón y cuenta nueva y listo, algunos de los equipos lo han interpretado como un verso libre, se han animado a salir de su zona de confort. Y esto es exactamente lo que ha hecho Red Bull, porque ¿quién nos iba a decir que el RB16 tendría un morro tan sumamente estrecho? Recordamos que siempre han apostado por un concepto de morro ancho que ellos mismos patentaron allá por mediados de 2009 y de ahí no se habían desviado nunca. Modificar la primera zona encargada de cortar el aire siempre es un riesgo, pero tienen el buen ejemplo de Mercedes para apostar por esta solución. El cambio de apariencia no se queda aquí ni mucho menos, y si no, fijaos en esta nariz que incorpora 2 nuevas canalizaciones en la zona superior y que sin duda es la imagen más curiosa de un morro que además este año incorpora capa por debajo. La zona media del monoplaza apenas tiene cambios. Red Bull alcanzó su tope de desarrollo en este área y recordamos que ya fueron los primeros en explotarla en su momento dentro del reglamento actual. Tan solo se incorpora un deflector lateral de 3 piezas un poco más adelantado que el anterior, junto con un pequeño flap curvado. Los pontones han sido rediseñados, son un poco más voluminosos en la zona central, dando lugar a un grado de caída menos agresivo que el año pasado. Ahora la depresión es más progresiva y por detrás más de lo mismo, muy pocos cambios. La única novedad es el pilar de sujeción del alerón trasero, que pasa a ser doble, un poco al estilo Ferrari de 2019. Red Bull da continuidad a lo que funciona, pero aspira a crecer allá donde tiene margen de mejora. ¿Compensarán el déficit que les pueda ocasionar el motor Honda con su nuevo frontal? ¿O creéis que este año Honda nos sorprenderá en su rendimiento para darle a Verstappen un coche que luche por el título? Y el último en llegar, el campeón, el que tenía el deber de enamorarnos a primera vista,
ese W11 con el que quieren mirar de tú a Schumacher no ha defraudado. Y no precisamente por su frontal, con apenas modificaciones. Mismo morro, tan solo con una capa más ancha, y alerón que en 2019 es quizás el frontal que menos ha cambiado de todos los Mercedes presentados hasta la fecha, y por eso quizás se esté cociendo ya una evolución que veamos en test. Donde de verdad está la chicha aquí es en la parte central del coche. El año pasado sus rivales les metieron un gol por la escuadra, con sidepods más innovadores que los suyos, triangulares, convencionales, como los de toda la vida, y ahora se han tenido que poner las pilas. En el W11 estas tomas de aire son más elevadas, rectangulares y muy pero que muy estrechas. Los dashboard y direccionadores laterales respetan su diseño primitivo, pero incluyen pequeñas alteraciones en su forma. Todo el entramado sigue constituyendo un caladero más que eficiente de carga aerodinámica. Mercedes ha rediseñado los pontones quizá de la forma más radical vista hasta el momento, reducidos al absurdo, a la mínima expresión. Como veis, la depresión gradual hacia el fondo comienza muy pronto. Toda una locura el trabajo de empaquetamiento de radiadores para conseguir un resultado como este, que les va a proporcionar un paso más fluido del aire hacia el difusor. El alerón trasero no cambia, pero la tapa motor se ha remodelado y no podemos pasar por alto el característico diseño de las llantas del Mercedes, que otros han intentado copiar en años anteriores y que ya es toda una seña de identidad. En resumen, un coche para gobernarlos a todos, porque año tras año siguen perfeccionando lo que ya funciona y han llegado a un tope de desarrollo ideal justo en el último año de esta normativa. Ahora bien, ¿quién ganará? Es la pregunta que nos hacíamos, y creo que, como hemos venido comentando a lo largo del vídeo, esto dependerá de las magnitudes de las evoluciones, de los coches B que se puedan sacar de la chistera, sobre todo Mercedes y Ferrari en la pretemporada, sin olvidarnos del apartado del motor, donde Mercedes quiere recuperar su hegemonía. Por impresiones, Red Bull es quizás el coche que más nos ha sorprendido, y estoy convencido de que si funciona su apuesta estarán muy cerca de Mercedes, quizás más de lo que nos imaginamos. Pero ojo, los vigentes campeones son referencia, el equipo a batir, y lo siguen siendo después de ver su monoplaza. ¿Y vosotros, con cuál de los tres os quedáis? Compartid vuestra opinión en los comentarios, y recordad que nuestra pasión, como la vida, pasa a toda velocidad.